Muchos se preguntan por qué inversiones multimillonarias en infraestructura que tenga que ver con el negocio del gas natural, particularmente en el estado de Sonora. De eso quisiera comentar el día de hoy, porque es un tema realmente relevante, es una oportunidad que nos presenta estar en la región del mundo donde nos permite tener conectividad muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, por ser nuestros vecinos. Estamos tan solo a 100 kilómetros de la playa, en el caso de Puerto Peñasco, de la frontera con Estados Unidos. Pero el hecho de tener el mar de Cortés, que a su vez es parte del Océano Atlántico, nos permite tener la inigualable oportunidad de ser exportadores de gas natural a todos los países que no tienen gas natural y desde luego pues que no tienen combustible, no tienen petróleo, porque no, simple y sencillamente, porque la madre naturaleza no les dio esa oportunidad en la vida. Sin embargo, muchos de ellos, sobre todo los conocidos como los tigres asiáticos, los grandes países industrializados, muchos de ellos son islas, son pequeñas superficies de terreno, pero altamente productivas y muy desarrolladas, sobre todo en la parte industrial, y requieren desde luego combustibles refinados, en este caso gasolina, diésel y otros, pero particularmente gas natural, ya que el gas natural se utiliza fundamentalmente en la mayoría de las industrias para efectos de calentar, para efectos de utilizar el calor con el gas encendido, prendido el gas, así como cuando usted prende su estufa, sale la llama y con eso usted calienta el sartén con el agua o los alimentos que va a procesar. Igualito sucede, para explicarlo de una manera coloquial, en la industria. Se requiere calentar grandes y grandes cantidades, a veces de turbinas, a veces de máquinas especializadas, a veces de procesadores de líquidos o de metales que tengan que ver con la industria de la transformación donde se usa ese gas natural. Por eso, las industrias en cualquier parte del mundo que son exitosas y que tienen la necesidad básica, cuando menos de 3 elementos para poder instalarse, desarrollarse, crecer y permanecer en el tiempo produciendo, son el agua, la energía eléctrica y el gas natural. Es por eso que en Sonora existe el proyecto de traer gas natural, que ya se trae por ejemplo, de Naco Hermosillo, ya se trae desde hace muchos años cuando se instaló la planta Ford. Eso es lo que le dio vida a la industria de Hermosillo. Y parte de los proyectos que se han tenido en los últimos 18 o 20 años es intentar traer gas natural para llegar a Ciudad Obregón, a la región del Mayo, inclusive ir un poco más allá hasta Sinaloa por los Mochis y Topolobampo. Sin embargo, hoy por hoy, la línea de gas natural, es decir, el gasoducto que existe en Sonora más grande, es el que viene desde el Sázabe, en el municipio de Sarik, en el río de Altar, en la frontera con Estados Unidos. Viene por toda la zona desértica de lo que se conoce con el nombre del desierto de Altar y llega hasta Puerto Libertad. En Puerto Libertad, ese gasoducto, acuérdense que ahí está una planta muy grande de la Comisión Federal de Electricidad, que en vez de utilizar combustóleo o en vez de utilizar diésel, pues seguramente tendrá ahora que utilizar gas natural porque ya está el gasoducto ahí. Sin embargo, ese ramal de gasoducto debe de llegar a Puerto Libertad y luego está construido en línea recta hasta donde se puede, pasando por Pitiquito, pasando por Hermosillo, pasando por Guaymas. Sin embargo, todos hemos escuchado y hemos sabido por los medios de comunicación
que no ha podido pasar por los territorios yaquis, ya en el municipio de Guaymas y de Ciudad Obregón. Y la compañía, que creo que es Yenova, está considerando seriamente la posibilidad de sacarle la vuelta a los territorios yaquis y darle la vuelta al gasoducto, pero llevar el gas a Ciudad Obregón para convertir a Obregón en una ciudad industrializada, que cuando tenga grandes compañías que se quieran establecer ahí porque tienen agua y porque tienen energía eléctrica, pero les falta el gas natural. Y lo mismo a Mochis y Topolobampo. Esa es la historia entre la alegre y la triste que tenemos en el gas natural de Sonora, pero recientemente se anunció por el presidente de la República y también por el gobernador del estado el hecho de que se va a hacer una planta para liquificación del gas, para que con esa planta el gas que venga por gasoducto de Estados Unidos, en esa planta se le dé la transformación necesaria para efectos de subirla a los barcos gigantes que permitan exportar, o sea, llevar el gas natural a los países de Asia, fundamentalmente a China y a muchos otros que lo consumen de manera impresionante, China, la India, aunque usted dirá, bueno, pues si existen los países petroleros árabes, como el número uno de todos los países petroleros que más produce gas es Qatar. Qatar enseguida de los Emiratos Árabes Unidos, y está mucho más cerca de China y de la India, que son los principales consumidores de gas natural. Sin embargo, fíjese que es importante a veces conocer un poco de la geografía política del mundo, del planeta. Hoy por hoy, si usted se mete a Google, ahí podrá encontrar, existen 194 países en el mundo, pero de estos 194, 96 de ellos, en mayor o menor grado, tienen petróleo. Por lo tanto, tienen gas natural, porque a la hora de extraer petróleo también extraes el gas natural y lo procesas. Sin embargo, dice que interesante, hay más de 100 países en el mundo, del total de casi 194 que le comentaba, hay casi 100 países que no tienen gas natural y que no tienen petróleo. Por lo tanto, tienen que importarlo al 100%. Como muchos otros países hacen eso en materia alimentaria, su capacidad de producir alimentos es tan baja que todo lo traen de afuera. Pero fíjese qué paradoja. A pesar de que no tienen todo eso, han sido tan eficientes, tan eficaces, tan visionarios, que son países desarrollados. Tienen grandes industrias, tienen turismo, o sea, explotan otros potenciales que la madre naturaleza no les dio, como el petróleo o el gas natural, y salen adelante. Es bien curioso ver el mapa de todos los países que sí tienen petróleo. Si nos vamos a los 10 primeros, fíjese qué curioso, uno de los países más pobres por cuestiones de la dictadura, pero es el que tiene más reservas de petróleo en el mundo, es Venezuela. Luego le sigue Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia, Libia y Estados Unidos en el número 10. Y de ahí nos vamos yendo hasta llegar al número 15, que es México. México tiene importantes reservas probadas, desde el año 2020, totalmente probadas, y que hay que potenciarlas, desarrollarlas, procesarlas, refinarlas y todo eso. Sin embargo, del gas del que yo le estoy hablando, el gas natural, el que se exporta a Asia, no es gas mexicano. Se trae desde Houston, básicamente, donde están todas las refinerías que procesan el gas a través de gasoductos que hay por toda la frontera con México. Y entonces se conectan pues gasoductos ya en el territorio mexicano hasta llegar a la playa para efectos de exportarlos. Y obviamente, de acuerdo a la opinión de los expertos, es sumamente importante entender que México necesita ser un jugador más importante en la exportación de gas natural a Asia y a otros países desde sus puertos en el Pacífico y en el Mar de Cortés. Obviamente, pues ya dije que necesitamos atravesar México, pero en la parte de Sonora, pues es la más cercana a Estados Unidos.
Estamos pegaditos a la frontera, somos un estado fronterizo. Por eso es ilimitada la posibilidad de hacer negocios para beneficio de Sonora y de México, tan solo teniendo los gasoductos a la infraestructura necesaria para proveer en varios puertos. En Sonora se pueden poner varios puertos. No está Guaymas, muy probado. Carga, habría que meterle energéticos, pero se puede exportar Puerto Libertad, Puerto Peñasco. Es decir, todos aquellos que permitan instalar infraestructura con inversiones extranjeras directas, pero que nos dejen un beneficio al gobierno del estado, a los municipios, a los sonorenses, las debemos de explotar. Por esa razón, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, todos tienen la posibilidad porque todos están en el Océano Pacífico y todos se pueden conectar con Asia. Sonora tiene cuando menos un potencial enorme para tener 3 puertos que nos permitan hacer esa actividad. Ya le comentaré más detalles más adelante. Gracias por escucharme, que tenga bonito día. Saludos.